5 minutos pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina y seguimos aquí en La Verdad al Aire. Se han pasado 2 horas volando, realmente hemos tenido mucha información, hemos charlado distintos temas, así es que si quieren pueden seguir comunicándose a través de la línea de WhatsApp 261-566-8715 y también a través del chat en vivo en YouTube que está a full, recordando a Luis Brandoni en cada una de sus obras, de sus películas, de sus series, de sus obras de teatro. Bueno, realmente una trayectoria enorme y muchos lo están recordando con esos buenos momentos que vivieron disfrutando de Luis Brandoni con sus creaciones como actor. Así que les agradecemos un montón. Pero ahora nosotros seguimos con los temas del programa, ya vamos a volver con los mensajes y se los habíamos prometido, vamos a hablar con el doctor José Valerio, que es integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y como siempre tiene la deferencia de venirse para acá, de estar en vivo con nosotros y de compartir un ratito para charlar los temas de actualidad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Un poquitín más aquí, así acá. Más acá, así la cámara. A la cámara, claro, perdón. Claro. Perdón. Y no crean que es un holograma ni producto de la inteligencia artificial, porque se le ve una lucecita ahí al doctor. Iron Man. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo estoy de manga corta, el doctor viene muy abrigado hoy con un chalequito ahí que es térmico, entonces... Aclaremos que suelen tener el aire acondicionado encendido. Sí, no, lo acabamos de apagar cuando llegó el doctor, así que no queremos que se nos enferme. Bueno, doctor, muchas gracias. Al contrario, un gusto, como siempre. Está bueno poder charlar mano a mano así y poder hablar de distintos temas. Y justo el otro día se dio una cuestión de un discurso que dio el presidente de la Corte, donde usted está como integrante, y hablaba, un poco nos retó a los medios, ¿no? A los periodistas, como que a veces inventamos cosas o que hablamos cosas que no están sucediendo. Y bueno, nada, yo la otra vez reflexionaba. Hemos hablado aquí, usted ha contado de su pasado político y demás, y de cómo llegó hasta el lugar que hoy ocupa, pero yo también veía a otros integrantes de la Corte, colegas suyos, que fueron ministros de gobierno y de ahí saltaron directamente a la Corte, y no sé si eso la gente lo ve bien o no, y a veces un poco esa es la crítica que hacemos desde el periodismo, y parece que no le cae muy bien a algunos integrantes. Bueno, yo creo que la calidad institucional requiere que tomemos medidas respecto a estas cuestiones. Es decir, lo que ha venido ocurriendo ha ocurrido por el ejercicio del poder en las condiciones de mayoría que se tienen en la legislatura o en el Congreso de la Nación. Y me parece que poco a poco se va exigiendo más. Fíjese la Corte de la Nación reclamando un reglamento en el Consejo de la Magistratura con características de racionalidad y mucha menor discrecionalidad de la que hasta ahora se venía ejerciendo. Yo lo vengo reclamando en el Consejo acá. Creo que definitivamente si nosotros queremos un país serio, un país con calidad institucional, no podemos aceptar que se creen escenarios para justificar por qué se designan a unos y a otros, sino que hay que buscar los más idóneos. No importa si son radicales, peronistas, varones, mujeres, no interesa tanto. Me parece que hay que empezar a pensar en la diversidad y el pluralismo. Claro. Y me parece que eso también va a contribuir a que existan reglas y esas reglas sean serias, sean respetadas. Y bueno, tanto que se reclaman las inversiones, los inversores, el ejercicio del poder racional los lleva a confiar en un sistema que es racional. Por el contrario, en un sistema donde se ejerce el poder como dominio en lugar de como potencia, como capacidad, genera desconfianza. Por eso a veces cuesta que existan inversiones. Me parece que el camino económico que está marcando, se puede compartir o no,
Sí. Pero el camino económico que se plantea requiere de un giro en el ejercicio institucional. Claro, porque, a ver, siempre se habla de la seguridad jurídica precisamente de los países. Y el capitalismo no existe sin seguridad jurídica. Claro, entonces, nada, ahí la justicia adquiere un rol protagónico porque tiene que garantizar precisamente la seguridad para todos, ¿no? Exactamente, reglas y que se cumplan. En cambio, en las concepciones más de estado de bienestar, se piensa que el Estado siempre puede llegar a cubrir esa diferencia. Entonces ya no se habla tanto de la seguridad jurídica, sino que se está pensando en qué es justo, cómo podemos solucionarlo, a ver, el Estado debería intervenir. Entonces son dos concepciones distintas y bueno, si nosotros realmente como sociedad vamos a ir hacia un lado, hay que saber que las instituciones que tienen que marchar de acuerdo al sistema que exige ese lado que se plantea. Uh-huh. Hablando de instituciones, ¿cómo está planteado hoy o cómo ve usted, cuál es su visión del funcionamiento de las instituciones como un gran crítico, ¿no?, de toda esta situación, de los cambios que se están tratando de realizar? ¿Cómo está aspectado todo esto para el futuro? ¿Cómo viene funcionando, no? Yo creo que hay que sentarse a discutir, a debatir y tomar decisiones. No es una situación donde mayorías se imponen, sino que la racionalidad exige el debate. Yo he expresado en los últimos tiempos esto de que solemos observar de un país poderoso, donde aparecen el conjunto de los integrantes del partido de gobierno, todos con el saquito del mismo color, camisa del mismo color, corbata del mismo color, todos peinaditos de la misma forma y no abren la boca. Ese concepto de democracia no es el concepto de democracia ni de nuestro modelo constitucional, ni del modelo al que económicamente se pretende ir. Se requiere debatir. Y debatir significa que hay que poner sobre la mesa las críticas que existen, las sospechas que existen sobre las instituciones y empezar a corregirla, ¿no? O sea, todos sabemos, todos pensamos, en algunos casos se dicen, en otros casos no se dicen, por distintos motivos, porque institucionalmente no corresponde, porque el momento no es el oportuno, o, digamos así, no están dadas las condiciones generales para poder ser tratado. Lo más grave no es que no están dadas las condiciones para poder ser tratado, sino que no están dadas las condiciones para poder ser debatido. Hay que terminar con la política de la imposición para el debate, es decir, hay que votar, claro que hay que votar. Obvio. Pero no puede ser que sea el producto de la votación una simple formalidad, una ficción de lo que se ha rosqueado, y digo rosqueado porque todos sabemos, es decir, nadie desconoce este nivel de rosquerío, y después es una escenificación de una votación, cuando en realidad lo que hay que hacer es un debate profundo respecto a cada uno de estos planteos. Me parece que esto también le da calidad institucional. ¿Por qué? Porque los órganos deliberativos, el Congreso, la legislatura, los consejos deliberantes, tienen que ejercer de esa manera, y los legisladores nacionales, provinciales, los concejales, deben tener esa identidad de representación con el pueblo, con quien lo vota, no con un partido, con un sector, con una ideología. Es la gente la que lo vota esperando determinadas formas de ejercer el poder, determinadas formas de intervenir en ese ejercicio del poder. Me parece que existe, casi le diría, como suelo decir en la justicia, una visión del siglo XIX. Fines del siglo XIX empezó a aparecer esto de las lealtades partidarias. No está mal. Pero lo que pasa es que era un sistema en el cual se construía de abajo hacia arriba. Hoy funciona como un sistema que está de arriba hacia abajo. Una persona que se considera el líder, el caudillo, como se le denomine, piensa y decide, y todos los de abajo adoptan la misma posición. No es bueno. Claro, no. En ningún nivel, nacional, provincial, municipal o en cualquier organismo que tenga el Estado que estar. Es necesario que todos los que integran y participan o deben participar de la decisión, participen. Luego de deliberar. Es decir, la deliberación, el debate es imprescindible. Claro. Ahora, qué sé yo creo que la gente tiene como mucha desconfianza en que todo está impregnado por la política.
todo tiene como un velo así de parcialidad, cuando la justicia debería ser imparcial por las presiones, por las influencias que hay desde el sector político, ¿no? Entonces, como que a veces termina descreyendo, porque dice, mira, parece que van a ganar unos, entonces la justicia ralentiza algunos casos y aprieta el acelerador en otros y así. Entonces, nada, no sé si eso realmente produce un descrédito o le hace mal a la justicia, esa intromisión política a veces permanente que se quiere hacer con el Poder Judicial. Mire, es una ambición de todos los políticos que a lo más alto. En realidad no es una ambición de los políticos, es del poder, ya lo decía Montesquieu. Solo el poder detiene al poder. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Hasta la persona más buena puede abusar del poder. Entonces, lo que tenemos que aprender, porque a la persona buena, lo voy a aclarar, a la persona buena a veces en su aspiración de lo que entiende que es verdad o es correcto, puede llegar a manipular o tratar de imponer ideas que otros no las comparten. Claro. Y entonces puede hacer daño. Entonces una persona buena puede hacer daño también. Y una persona mala, obviamente, una persona que tiene acciones o intenciones malas, con mayor razón. Entonces, Montesquieu tenía razón. Hay que fragmentar el ejercicio del poder, porque el poder hay que organizarlo de abajo hacia arriba. Esto es imprescindible, porque entonces el pueblo va a tener representación de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, masificado. Por el contrario, tiene que ser racional. Me decías recién el tema de la manipulación. Bueno, yo creo que para que nos entendamos, yo suelo hablar cuando me preguntan sobre el manejo en la Corte, suelo decir la cantidad de causas. No es que sea que tenemos 100.000 causas en la Corte. El problema, me parece que, para que lo entienda todo el mundo, voy a hablar comúnmente, como suele decirse, en una mesa de café. ¿Cómo hago yo para esconder un elefante? En una manada de elefantes. ¿Cómo hago yo para esconder un expediente que me interesa esconder? En una plétora de expedientes. Claro. ¿Y qué pasa? Si yo tengo el ejercicio del poder, ese expediente que yo sé cuál es el que me interesa y si lo quiero ejercer, lo tomo, lo desempolvo y lo hago funcionar. Claro. No sé si es claro. Sí. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar esa manada de expediente y hay que reducir la función de la Corte a la cantidad de casos que debe y puede resolver. No es llenarse de expedientes. Yo esto lo vengo planteando no de ahora, lo vengo planteando hace mucho. Cuando se discutió el tema de la ley que reglamentaba la organización y funcionamiento de la Corte, lo expliqué el problema de lo que significa no tener un doble conforme en una Cámara de Casación en penal, lo que es la instancia única en materia laboral, porque eso significa que después la Corte se ve obligada a actuar como si fuera una Cámara de Apelación o Cámara común, un tribunal común de casación. Bueno, esto hace que tengamos que tener ejércitos, decirlo de una manera, es decir, un grupo de relatores que son los que en definitiva son los que van a leer, van a mirar, y nos relatan, por eso se llaman relatores, nos relatan lo que pasa en la causa. Y bueno, de acuerdo a ese relato, de acuerdo a la fidelidad de este relato, esto ya lo he discutido cuando era el tema en materia penal, el tema del juez de instrucción, y quiero traerlo para tenerlo en cuenta. El juez de instrucción tomaba decisiones en base, y el juez civil, en base a las declaraciones que tomaba el auxiliar a un testigo. Pero resulta ser que al testigo a veces le tomaba un auxiliar inexperto, o a veces era experto pero era un simple auxiliar, ni siquiera secretario. Estaba en una punta de una sala y habían 3 auxiliares tomando 3 declaraciones. Imagínense la atención que puede prestar. Y el juez en su despacho sí estaba. Y entonces, pero eso sí, la constancia de que en presencia del juez, firman en presencia del juez, del secretario, el señor juez. Es decir, la formalidad. ¿Cómo nos gusta la formalidad? ¿Cómo nos gusta el simulacro? Bueno, hay que romper con esa concepción del siglo XIX también en esto. Hay que cambiar esto.
hay que producir profundas reformas. La Corte no está en condiciones de resolver seriamente, con profundidad, en forma personalizada, más de 100, 150 casos. ¿Qué hay que resolver? Lo importante. Lo demás tenemos que ver, instrumentar dentro del sistema sin andar creando tantos cargos. Y lo que pasa es que hay que saber gestionar. El problema es saber gestionar, saber establecer estructuras institucionales que funcionen. Para esto necesitamos gente capacitada. Para diseñar, no diseña cualquiera. Tiene que saber de qué se trata el Poder Judicial, tiene que saber cómo son los procesos, tiene que saber cómo se puede llevar adelante con garantías suficientes para las partes para tomar decisiones. Claro. Ahora, la elección de los jueces, sobre todo lo de la Corte Suprema o la Suprema Corte, o sea lo nacional o lo provincial o viceversa, realmente es una potestad que tendría que seguir teniendo el gobernador o el presidente y proponerlo, o se pueden haber otros mecanismos de elección que los ciudadanos tengamos otra participación. No hay injerencia. Exacto. Y se pueda llegar a hacer un proceso un poco más, digamos, despejado de lo político. En base al mérito que usted bien nombra, claro. Y dice, en base al mérito, trasladarle un poco también a la gente cuál es su abanico de posibilidades, acercarlo, ¿no? Sí. Al funcionario y a la gente. Bueno, esto tiene dos aspectos. Esto, como una moneda, tiene dos caras. Si yo priorizo lo político, vamos a degradar la idoneidad técnica. Si yo priorizo la idoneidad técnica, puedo tener excelentes doctores para dar excelentes conferencias y excelentes teorías, pero no tienen nada que ver con la realidad de las decisiones que ha tomado el Congreso en la legislatura para adoptar decisiones, porque este es un viejo problema que no nació acá, nació ya en la República de Atenas y en la República de Roma. En Atenas la norma era la ley, la lex. En cambio, en Roma era el jus, el derecho. Mientras uno era la expresión de la voluntad del pueblo, el otro era lo que en definitiva decían los técnicos, los doctrinarios. Mirá vos. O sea, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo. Fíjense ustedes, desde entonces viene esta temática. Y se ha ido evolucionando. Por eso, por ejemplo, se dice el derecho romano. ¿Qué? Es la invención del jus, del derecho romano, no de la lex. En Grecia es la lex. Nosotros, nuestro modelo, como es Montesquieu, es siguiendo el modelo ateniense, claro. Es decir, la ley. Por eso la Constitución de Mendoza dice que los jueces deben resolver de acuerdo al texto expreso de la ley. Y cuando por ahí me preguntan, pero hay 2 bibliotecas, no hay 2 bibliotecas. Acá no hay 2 bibliotecas, en Alemania. ¿Por qué? Porque los jueces en Alemania, la Constitución dice que deben resolver de acuerdo a la ley y el derecho. Entonces ha equiparado las dos versiones. Entonces el modelo alemán es distinto al nuestro. Acá hay que resolver de acuerdo a la ley. Para eso es muy importante tener jueces que no solamente conozcan técnicamente, sino también estén comprometidos con los aspectos institucionales del país. Claro. Puede ser un académico, sí, puede ser un académico. Puede ser un dirigente político, sí, puede ser un dirigente político, pero no la dirigencia política que no tiene antecedentes académicos o que no tiene antecedentes profesionales. Claro. Vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que a partir de ahora, cada vez que se vaya a decidir quién va a ser integrante de la Corte, hay que tomar algunas precauciones. La atribución del gobernador a mí me parece que está bien. ¿Por qué? Porque por ahí se puede proponer al mejor técnico académico que tiene 100 libros escritos, espectacular, y resulta que no tiene nada que ver con lo que plantea la sociedad a través del Congreso o la legislatura. Debe haber una correspondencia. No quiere decir una sumisión a la dirigencia política, sino el deber de cumplir la Constitución y la ley. Si nosotros ponemos en la Corte personas que piensan en el derecho, en el jus, en lugar de la lex, y bueno, estamos en problema. Estamos poniendo a alguien que en lugar de cuidar el sistema, lo va a desvirtuar. En cambio, cuando nosotros hacemos una preselección, el problema es la preselección para que el señor gobernador tenga esa posibilidad. Bueno, esto es el Consejo de la Magistratura para los tribunales inferiores, que tiene otras características. No es tan trascendental como decidir quién va a ser un ministro de corte,
acá debe primar fundamentalmente lo técnico, Sí. la idoneidad técnica. Pero en la técnica y en la ley que usted señala, también hay interpretaciones. Hay algunos jueces que interpretan la ley de una manera y otros de otra, la misma ley. Las diferencias no son tan abismales. Las diferencias aparecen cuando yo tomo el derecho. Y entonces hablo de los principios generales y me voy. Claro, por eso, porque viste, apareció los zafaronianos y esto y lo otro. Entonces Zaffaroni era promotor del abolicionismo, ya no sé en qué estará en estos momentos. Sí. Yo fui un crítico permanente de En Busca de las Penas Perdidas, donde él planteaba el camino hacia el abolicionismo y como lo veía difícil, si bien criticaba profundamente al garantismo, digamos así, a quien se reconoce como o se identifica como el máximo garantista, es Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, un autor, un catedrático italiano. Y este catedrático decía en materia penal, mire, no se puede eliminar el derecho penal. ¿Por qué? Porque el día que eliminemos el derecho penal aparece la venganza privada. Entonces lo que hay que hacer es racionalizar el ejercicio del poder penal. Claro, que es lo que yo comparto. Además, si veo que muchas de mis sentencias me refiero a Ferrajoli. No se puede eliminar. Lo que no se puede hacer es transformar todo en un sistema punitivo. Es decir, porque si no mañana el que fuma un cigarrillo en la calle lo vamos a querer meter preso. No, no es así. Nosotros tenemos que aprender que no puede ser un sistema represivo el sistema penal. Debe ser un sistema que al último, para los grandes problemas, le dé solución cuando no encuentra otra solución. Es la última ratio, como suele decirse. No es la primera. Entonces, volviendo, para no irnos de foco, volviendo al tema de la idoneidad con los jueces, me parece que es trascendente en esta instancia que pretendemos mostrar seguridad jurídica, la independencia de los jueces. Y la independencia la vamos a mostrar con idoneidad cuando se toma la decisión de nombrar a un miembro de la Corte, sea nacional o provincial o de las otras provincias, debe hacerse con mucha responsabilidad. Y entonces, no solamente buscar los antecedentes, sino generar un proceso en el cual sea transparente, debe ser transparente. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los antecedentes? No son simplemente la creación de un escenario de transparencia ni creación de escenarios de antecedentes. Ahora, doctor, ¿por qué hay casos, no sé, en el ámbito privado, no se discuten a veces tanto? Sí hay apelaciones, por supuesto, que llegarán hasta la Suprema Corte. Incluso hay apelaciones hasta internacionales, como el caso de algunos sindicatos que llegan hasta la OIT. Y en penal hay mucho también. Pero sobre todo en los resonantes casos políticos que hemos tenido en la Argentina, ha pasado la causa por una decena o veintena de jueces y se descree del fallo y se cree que esa persona tendría que estar libre y está mal condenada y que es inocente. Bueno, uno de los grandes temas que tenemos nosotros es que el modelo constitucional, ya desde 1811, suelo decirlo, cuando se dicta el decreto de libertad de prensa, se estableció el juicio por jurado ahí, para garantizar la libertad de prensa. No voy a hacer la historia, pero ya se consagró en la Constitución del 53, de 1853. El modelo es un modelo adversarial. En eso pensaron los constituyentes, que es un modelo que no respondió a los códigos procesales que después fueron sancionados, que eran todos siguiendo el modelo europeo, más tendiente o más orientado hacia un sistema inquisitivo. Y esto ha hecho que las instituciones de funcionamiento de los sistemas de justicia respondan a ese modelo. Hay que transformar, por eso hay que transformar la justicia. La reforma del año 94 produjo dos grandes temas en la reforma. Primero, creó el Ministerio Público, entonces definitivamente los jueces dejan de andar investigando. Los jueces no están para investigar, los jueces juzgan. Quien investiga es quien acusa, sea un querellante particular, un actor civil o un accionante civil o un fiscal. No investiga el juez. El juez toma la decisión de las partes de presentar el caso. Claro. Ahora, ¿qué se presenta
a un juicio, porque en el viejo concepto el juicio era la panacea. Entonces claro. todo se armaba en función de hacer el juicio. ¿Por qué? Porque en la Inquisición, ¿qué era lo importante? En la plaza pública, mostrarle a la gente que quien no obedecía lo iban a castigar, claro. con azote, o quemaban a la bruja. O con la horca, o con lo que fuera. En cambio, en el modelo de justicia republicano federal, democrático, como el nuestro, es al revés. Tenemos la idea de que esto es un conflicto, sea un homicidio, sea un problema de locación, de incumplimiento de un contrato. Entonces las partes tienen que ir viendo a ver qué es lo que van a plantear y cómo lo van a plantear. Entonces no se trata de armar un expediente, que esa es la lógica de la Inquisición, armamos un expediente, juntamos todo y entonces volvemos al tema del elefante. Es una plétora de información, un expediente, pero no la hemos ido desgranando y tomando decisiones anticipadas. Si nosotros ya sabemos, por ejemplo, un expediente penal, que un allanamiento no sirve, no hay que seguir informando el allanamiento, porque no se consiguió nada. Perfecto, se deja de lado. Bien. Pero no se sigue acumulando para después citar a los policías que hicieron ese allanamiento en un juicio. Es perder tiempo todo. Claro. Y en el transcurso también. Si de ese allanamiento las partes están de acuerdo que encontraron un arma de fuego, que esa arma de fuego fue tal arma de fuego y que el peritaje es tal, no es necesario llegar al juicio para empezar como si nadie hubiera sabido de que se encontró el arma de fuego. No. Se hacen lo que se llaman acuerdos probatorios. Entonces, en la medida que usted hace eso, se anticipa y se toman otras decisiones como son los juicios abreviados. Y entonces el juicio abreviado, ¿qué es? Donde las partes dicen, mire, estamos de acuerdo en que el hecho está probado. Acá está la prueba. Y estamos de acuerdo que una pena razonable en función de este hecho, la persona y la circunstancia, debería ser de tanto. Sí. Entonces lo presentan al juez y lo presentan de esa manera. No hacen un debate para hacer una escena de un debate. Eso era propio de la antigüedad. Es decir, nosotros tenemos que cambiar la visión. Hay que tener una visión moderna. Fíjese, el civil, ¿qué anunció el presidente? Que se habían reducido un 32% en el litigio porque hay conciliación civil. Y en penal seguimos juntando para llegar al debate. Doctor, y para no irnos de ese tema y aprovecharlo, digo, porque hay mucha gente o gran cantidad de gente que pide penas más duras, ¿no? Que pide una resolución más dura, y ahí también hay una división, o sea, la ley actual alcanza para castigar el delito o realmente hay que cambiarla. Yo creo que así como hay gente que pide que la pena sea más dura, hay gente que pide que sea más blanda, como ha habido siempre. Lo que pasa es que es la ley del péndulo. En una época los que pedían penas más blandas eran mayoría. Ahora los que piden penas más duras son mayoría. Sí. Pero el problema más grande que tenemos no es la pena blanda o dura, sino la gestión entre la información del hecho que ocurre y la toma de decisiones. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cómo es la calidad de ese tránsito hasta la toma de decisiones? Obviamente, si me demoro 10 años para tomar una decisión, y bueno, es como ya decía Alberdi, pierde hasta sentido la pena. Alberdi, en 1832, si mal no recuerdo, en la tesis que presentó para recibirse. Fíjese usted, o sea, no es nuevo esto. Es decir, hay que aprender a mejorar la gestión. Si ya en el siglo XIX habían prohombres de este país, y cuando me refiero a prohombres no me refiero a un sexo de varón, me refiero a personas, sí. Especie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros acá? Tenemos que ver que es imprescindible adoptar decisiones que den calidad no solamente en las leyes, sino en cómo se lleva adelante esas leyes, cómo se investiga, cómo se juzga, cómo se ejecuta la pena. Todo debe ser un tránsito racional. Eso hace a la calidad institucional y eso hace a la seguridad jurídica y eso hace a la imagen del país para que vengan inversores. Incluso le diría más, el mayor problema que tenemos en la Argentina, según una visión muy personal, no es que vengan los inversores de afuera, es que los que están acá en la Argentina, que tienen poco, mucho, lo inviertan acá. Claro. Y no lo guarden o se lo lleven afuera. Claro. Cuando los de afuera vean que los argentinos invierten en la Argentina, van a venir de afuera a invertir. Ahora, cuando los de afuera ven que los argentinos no invierten en la Argentina, ¿por qué van a invertir los de afuera? Claro.
doctor. Realmente muy bueno. Me encantaría estar en esos debates de él y sus pares, que deben ser muy buenos. Algunos no quieren estar. Por ahí la gente pregunta también en el teléfono cómo se lleva con los pares, cómo está toda esa situación. Me gusta lo mismo de siempre. Sí. Le voy a contestar lo mismo de siempre. Yo no voy a ser amigo. Yo voy a cumplir una función. Me gustaría ser como Tato Bores, ¿viste? Que se disfrazaba de planta y estaba ahí escuchando. Doctor, cuando quiera, vuelve y seguimos charlando de otros temas, ¿le parece? Cuando le guste. Bueno, gracias. Me invita y yo vengo. Bueno, muchas gracias por la invitación y buen día a la audiencia. Buen día. Bueno, nos vamos a la tanda y ya volvemos. La verdad al aire. ¿Estás buscando información, análisis